Bueno, buenas noches. Yo soy Marcela Fama Pereira, médico pediatra y actualmente presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Agradezco a todos ustedes su presencia esta noche, a ustedes como asistentes y a nuestros panelistas que enseguida voy a presentar para tratar un tema que ha sido del interés de todos, ha sido ya 13 meses, pocos días más o menos, de una situación nunca antes vivida, una pandemia con la cual en teoría deberíamos estar acostumbrados, pero esto cada vez se recrudece y cuando pensamos que está bajando, vuelve nuevamente y se aumentan estos picos y esta marea no baja. En ese orden de ideas, quisimos ya con la evidencia acumulada de un año de datos, de presentaciones clínicas, hemos podido quizás hacer un resumen de todo lo que hemos vivido durante este año. Y es por esto que hoy quisimos analizar esos datos y ver qué es lo que verdaderamente en el COVID-19 en niños nos muestran los datos, qué nos dice un año de experiencia y cuál es el comportamiento que han tenido. Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, analizando estos datos, quisimos hacer un comunicado que posiblemente todos ustedes conocen y lo han visto en redes, donde hicimos una generalidad de lo que analizamos y demostramos y quisimos plasmar algunas precisiones, las cuales hoy vamos a analizarlas y van a ser esto que escribimos sustentado por los expertos en el tema. Entonces, para esta noche nos acompañan dos expertos invitados a quienes agradezco el haber aceptado esta invitación. Uno de ellos es el doctor Pablo Vázquez, gran referente para todos nosotros porque lo seguimos en redes y siempre estamos mirando sus gráficas, sus análisis con los datos disponibles. El doctor Pablo Vázquez es intensivista pediatra con una maestría en epidemiología clínica y es profesor universitario con un perfil investigador. Actualmente es el jefe de la unidad de cuidado intensivo pediátrico del Hospital San José de Bogotá y es instructor asociado en la Facultad de Medicina en la Cátedra de Pediatría en la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud en Bogotá. Además es profesor auxiliar del Departamento de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y es el presidente del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos del Hospital San José en Bogotá. Además de pertenecer a muchos grupos y comités en el área investigativa. Entre ellos es miembro del comité ejecutivo La Red Network, que es la red colaborativa pediátrica de Latinoamérica, y es miembro del Comité Coordinador para Estudio Internacional de Bronquiolitis y Bacterias, coordinador latinoamericano para el Estudio Internacional CAPE, que es el Critical Coronavirus and Kids Epidemiologic Study, y es jefe de investigación en pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Quiero agradecer enormemente su presencia hoy para aclararnos estos datos estadísticos, estas curvas que día a día hemos estado mirando y que hoy vamos a tener el placer de escucharlo y sus explicaciones. Igualmente, otro invitado experto esta noche está con nosotros, el doctor Juan Gonzalo Mesa, quien es pediatra especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad del CES en Medellín. Además, trabaja en la Clínica Las Américas y en el Hospital General de Medellín y también hace parte de un estudio de COVID en niños en nuestro país. Entonces, son las personas idóneas para poder analizar, mostrarnos estos datos. Vamos a hacer, la dinámica que vamos a manejar hoy es, los voy a dejar con nuestros expertos, van a exponer en un tiempo las diferentes, analizar esos diferentes gráficas y datos que tenemos, hacer algunas comparaciones y al final vamos a tener un espacio para poder hacer preguntas y respuestas. Como todos saben, pueden a través del chat de preguntas de la plataforma, pueden empezar a generar sus preguntas, además de otras que ya nos fueron llegando con anterioridad. Entonces, sin más preámbulos, los dejo en este momento con el doctor Pablo Vázquez, quien iniciará nuestro webinar el día de hoy. Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría,
Les agradezco nuevamente su presencia a todos aquí esta noche. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente a la doctora Marcela por la invitación. Juan, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, pues este es un tema del que venimos ya trajinando desde hace más de un año, gracias al apoyo de múltiples grupos y personas en este país que tratan de llevar una estadística libre y al día de la situación del coronavirus. Y específicamente, pues yo me he dedicado a revisar estas cifras, especialmente en la edad pediátrica, porque no suele ser, por lo que ha sido mucho menos impactante que en adultos, no ha sido una de las principales fuentes de que se hayan, digamos, buscado información. Entonces, pues primero voy a declarar que no tengo ningún conflicto de interés económico y que generalmente lo que opino es una opinión personal basada en lo que ha podido aprender hasta ahora de esta pandemia. Trataré de hablar un poquito de estadísticas. Primero quiero contarles un poco la base de datos. Yo a veces veo muchas preguntas alrededor de la base de datos y me gustaría que tuvieran claro dónde está, cómo se baja, qué cosas trae esa base de datos para que ustedes puedan saber qué hay, qué no hay, dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas, de tal manera que cuando uno lee los datos sabe cuáles datos son más sólidos, cuáles datos son más débiles o pueden estar un poquito alterados. Después les voy a mostrar la estadística, que va a ser estadística global, mortalidad, gravedad, regiones y tiempos en Colombia. Yo solamente voy a hablar de Colombia. Y unas poquitas cosas de estadísticas de otras cosas que tienen que ver con Colombia también, que me parece importante siempre tener en contexto y no solamente pensar de números de coronavirus. En principio, recuerden que esta base de datos es una base de datos que se hace gracias a un esfuerzo gigante que hace el Instituto Nacional de Salud, gracias a un programa de datos abiertos, que tenemos una ley de datos abiertos que nos obliga, digamos, y además nos permite tener este tipo de datos abiertos. Habría muchas formas de hacer los datos abiertos. En principio, las bases de datos abiertas son el mejor ejemplo de una política por lo menos lo más transparente posible. El Ministerio de Salud aporta mucho a la información que usa el instituto. Básicamente todo esto viene a través del registro de SISmuestras. En principio todos los sistemas muestrales en Colombia que hagan PCR y antígeno están avalados por el Instituto Nacional de Salud y uno de sus requisitos es que todos los datos deben entrar a este sistema. Entonces, en principio, la mayoría o todas las PCRs o los antígenos que se hagan en Colombia deben estar en este sistema. Entonces, en principio, es un sistema que abarca mucha información. Ustedes pueden entrar personalmente. Esta es la página de COVID del Instituto Nacional de Salud. Si no la habían visto, esta es la dirección, noticias, página coronavirus. En este sitio van a encontrar esta zona, esta pestaña aquí, que es la pestaña de casos. En la pestaña de casos aparecen estos dos botones, el botón de descarga de datos, que es el botón por el cual pueden acceder. Esto los lleva a la plataforma de datos libres del gobierno, entonces datosgov.co, y aquí tienen los datos a la fecha. Siempre revisen porque a pesar de que aparecen los datos en algún momento, a veces no ha sido actualizado, entonces siempre revisen aquí abajo que tengan el número de casuística de casos para el día que están revisando y se puede exportar aquí. Hay muchos sistemas de exportarlo, Excel o programas estadísticos. Entonces, en principio, eso es lo que hago todos los días o todas las semanas. En principio, esa base de datos trae estas variables para que ustedes sepan. Tiene una fecha de reporte web, una identificación del caso, una fecha de notificación, que no es lo mismo que el reporte web. Por eso ustedes ven que a veces hay cosas reportadas que vienen más hacia atrás, a veces hasta un mes después, a veces mucho más. Códigos del departamento y del municipio en el que están. Entonces tenemos detalles por departamento y por municipio, con algunos municipios o departamentos que usualmente no se reportan de forma independiente, pero que para esta base de datos se hicieron. Están las edades que inicialmente solamente se reportaban en años y más o menos hacia mitad del año pasado cambiaron el sistema para que se pudieran reportar la información en años, meses y días. Entonces tenemos información de niños de un día de vida hasta adultos de más de 100 años de edad. El sexo,
el tipo de contagio, que esto fue muy importante en la fase inicial cuando estaban tratando de buscar si eran relacionados o importados y si eran comunitarios. Ya hoy en día tiene menos importancia. La ubicación del caso, que es una de las clasificaciones más importantes, que determina si usted está en este momento en la casa, en el hospital, en la UCI, está fallecido o ha fallecido por otra cosa que no sea COVID. En principio, este es el estado final en el que quedan las personas, entonces muchas veces o muchos pacientes de UCI eventualmente pueden pasar a hospitalización, pueden ir a la casa, pueden volver a la UCI, pueden irse, recuperarse. El estado es muy parecido a estos 5, ustedes ven, casa es leve, hospital es moderado, grave es UCI, fallecido INA. Entonces, en principio, esta gravedad o este estado es igual que la ubicación. También tienen los países cuando el caso era importado. Una cosa muy importante, reportan este fenómeno de recuperado, que es una categorización en recuperado, fallecido y fallecido por otras causas. Aquí hay una cosa importante y es que a veces los fallecidos pueden haber estado recuperados y fallecen por otra causa. Por ejemplo, yo tengo un cáncer y muero unos meses después. Entonces, en principio, podría ser un recuperado que después aparezco como NA en mi punto final. También reportan la fecha de inicio de los síntomas, la fecha de la muerte, la fecha del diagnóstico, digamos el día que la muestra salió positiva, la fecha de recuperación que tiene inicialmente por tipo de recuperación eran las PCR, después cambiamos a tiempos clínicos. Y esto es básicamente lo que nos reporta la base. Ustedes pueden ver todo este soporte técnico aquí en esta página, la pueden revisar, cuáles son los requisitos y cómo las tratan de clasificar y de dónde vienen estas cosas. Finalmente, las pertenencias étnicas, que fue lo último que se agregó, y básicamente tenemos estas clasificaciones donde la gran mayoría de los colombianos cabemos en un grupo de otro. ¿Qué bueno o malo puede tener esta base? Pues lo bueno que tiene es que es en tiempo real, o sea, poca información puede uno conseguir más en tiempo real que esto. Está disponible, libre y gratuita, como dice la ley que debe ser, y te permite manipular los datos. Puedes juntar por edades, grupos, lo que quieras, digamos, dentro de esa base de datos, que es básicamente lo que yo hago. Tiene algunas cosas malas que pues no se pueden, no, digamos, son inevitables en la medida en que la protección de datos tiene que ver con protección de datos personales, pues algunos pacientes eventualmente, si se pudieran identificar, no aparecen, entonces a veces aparecen casos muy tardíos que no entendimos de dónde aparecieron, probablemente tengan que ver con esto. Nos hubiera encantado que hubiera incluido las comorbilidades, sin embargo no incluye las comorbilidades. Y en pediatría una cosa importante, en la medida que apareció el síndrome inflamatorio multisistémico, pues no hay información en esta base de datos porque ustedes saben que muchos de estos casos se reportan por serología y los que se reporten por PCR positiva, pues no tenemos cómo subclasificarlos, no sabemos cuáles son SINTAC. Lo harto que tiene esta base y digamos una de sus debilidades más importantes es que los casos que se reporten en UCI en esta base de datos usualmente son reportados en el momento inicial de hacer la ficha. Entonces, si el paciente, por ejemplo, estaba en urgencias y lo pasaron a la UCI al otro día, es probable que en esta base de datos no haya aparecido como UCI idealmente. Ellos tratan de hacer actualizaciones, pero eso depende mucho de las regiones y los sitios. En principio, lo que hemos notado es que varía bastante poco. Entonces, en principio, está muy subdiagnosticado tanto los pacientes que eventualmente entraron a UCI, a hospital, ¿cierto? Tiene además el problema de que si ustedes ven la base de datos del día de hoy, ya no tienen la información de quiénes estuvieron en marzo o en abril o en mayo en la UCI, entonces tienen que recoger día a día esta información. Yo he tratado de recoger estos datos para pediatría y tengo más o menos actualizado esto. El problema de las muertes no asociadas a COVID, que ha sido una pelea, porque no es muy claro cómo se logra este diagnóstico. Todos imaginamos que hacen un consenso entre grupos y eventualmente toman la decisión. Habrá algunas que son muy evidentes, como alguien que se muere de un tiro en la cabeza que le dio COVID después, pues uno puede asumirlo, pero habrá otros casos que son más retadores, tratar de decir si estaba asociado o no, sobre todo si el paciente tenía muchas comorbilidades. Y la otra gran preocupación a veces es los recuperados, porque como el recuperado se volvió un recuperado por tiempo, pues generalmente se hace casi que automático, entonces ustedes ven que muy rápidamente aparecen los recuperados, porque oficialmente pues eran 10 días, 14 días, 21 días. En principio, después aparecen varios recuperados que han fallecido, sobre todo pasa mucho en adultos. Entonces, en principio, el recuperado es realmente una muy pobre representación real de algo que sea relevante. Entonces, en principio, estas 4 cosas ténganle cuidado, las vamos a revisar más en detalle, pero para que sepan que es, digamos, las debilidades más fuertes que tiene esta base de datos y hay que entenderlas, es la manera como se recogen y es así. Entonces, para que tengan cuidado cuando analizan estos subgrupos.
Vamos a empezar. Yo el corte que hice para esta presentación es 17 de abril, o sea, la información hasta el sábado en la noche. Esta más o menos la reportan hacia las 7, 8 de la noche y pues más o menos me toma entre 1 hora y media, 2 horas procesar la información. Hoy en día con tantos datos, inclusive la hoja de Excel se demora hasta 20 minutos abriendo. En principio esta es la información que tenemos. Teníamos para ese 17 de abril 2.600.000 casos que entre niños y adultos. Ustedes ven las distribuciones, el 7.6% de los niños que se ha mantenido durante todo el año más o menos así, el 92% son adultos. Ustedes ven los 3 picos que hemos descrito, el primer pico que sucedió a principios más o menos de junio, julio, el segundo que fue en diciembre, enero y el que estamos viviendo ahorita que está empezando en marzo, abril. Esta es el comportamiento global. Ustedes ven que lo que se reporta aquí abajo son la fecha de inicio de los síntomas. Cuando el paciente es asintomático, entonces es la fecha de notificación. Entonces, el hecho de que digamos que hoy haya llegado al hospital, pues puedo tener hace unos días hacia atrás. Usualmente esto que llamamos la zona de rezago de datos quiere decir que son 14 días en el cual el paciente podría presentarse y decir que los síntomas son mucho más atrás. Entonces se pone así. Pero si ustedes ven la información que está en rojo, es la información que ingresaron en los últimos 7 días de adultos. Entonces ustedes ven que el rezago realmente va un poco más atrás. Depende también de la manera de procesar los datos, la velocidad de procesamiento de datos y la aparición de los síntomas y cuando los pacientes consultan. Entonces, en realidad uno podría darle ahí como una espera realmente de un mes para conocer, digamos, la información que va a estar más o menos ya fija de ahí en adelante y que realmente sea el comportamiento de la curva. Si ustedes ven que es una de las discusiones grandes, el comportamiento en proporción de los niños con los adultos, ustedes ven que en general toda la pandemia hemos tenido un comportamiento similar. Inicialmente cuando había muy pocos casos, pues entonces el ancho de distribución de los casos en proporción pues era más difícil de detectar, pero hoy en día estamos más o menos alrededor del 7.6, a veces subimos al 7.7, bajamos al 7.5, pero ya es muy poco lo que varía, como ustedes pueden ver. Entonces, en principio, no ha habido un cambio de proporción, no ha habido un cambio de agresividad que hayamos notado en la medida en que, digamos, se toman las muestras de la misma manera. Creemos que la proporción de niños sigue siendo la misma, que es alrededor de el 8 o 9% para Colombia, con algunas variaciones regionales, pero que se mantienen constantes a través de todo el año. En ningún momento hemos sentido que haya un pico específico de niños sin que haya un pico de adultos. Entonces, esto nos sugiere que no ha habido cambios en la agresividad del virus, por lo menos en la población pediátrica. Esta es la disposición de los niños menores de 18 años. Ustedes ven que la disposición comparado con adultos es muy similar, hace los 3 picos que están haciendo los adultos. También tendemos a reportar más o menos un mes atrás los casos empiezan a aparecer y se empiezan a organizar bien. Entonces ustedes ven cómo la curva va a empezar a ascender y están, digamos, en franco ascenso. Ustedes ven que yo reporto usualmente los casos totales del día, les reporto casos nuevos. Inicialmente lo hacía día a día, hoy en día ya solo lo puedo hacer una vez a la semana. Esta, por ejemplo, fueron los últimos 7 días de la semana anterior. Más o menos habíamos acumulado 10.000 casos, que son el 5% del total de la muestra. Aquí está el reporte de los recuperados, que como les digo hay que tener mucho cuidado con eso. Los hospitalizados en ese momento, o sea, a la fecha en ese momento había solamente el 0,4% de la muestra total hospitalizada y solo 60 casos en la UCI a esa fecha. Recuerden que esto tiene bastante dificultad y debilidad por la manera como se recoge. Y los casos fallecidos, yo lo que hago es acumular los totales. Ustedes ven que en total para el sábado teníamos 343 fallecidos, de los cuales 207 son reportados como no asociados a COVID, o sea, más de la mitad de los casos son no asociados a COVID. Vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Entonces, miremos los fallecidos. Realmente, si ustedes siguen un poco cómo se ha desarrollado la estadística en el mundo, sabemos que probablemente el mejor representante de cómo es el comportamiento en un determinado grupo es el número de fallecidos, porque es donde lo que es más constantemente medido de forma sistemática se tamizan. Entonces, en principio es importante. Les recuerdo la definición de NA, que es no atribuido a COVID. Literalmente el Instituto Nacional de Salud lo define como aquellos pacientes que fallecieron por razones diferentes a enfermedad causada por virus del SARS-CoV-2, aun si tuvieran una PCR positiva. Ese es, digamos, el detalle. Cómo se hace y cómo se evalúa no está escrito, pero en principio los que hemos tenido casos de muertes o han visto cercano a casos a muerte saben que se hacen comités para tratar de definir cuando los casos son dudosos. Este ha sido el comportamiento de los fallecidos en Colombia.
En morado claro ven los no atribuidos, que más o menos representan el 0,1% de todos los casos positivos, y los atribuidos, que no alcanzan tampoco el 0,1, que son 135 casos atribuidos. Ustedes ven que la distribución tiene una distribución similar a los picos, y en este momento, digamos, todavía hay un rezago probablemente un poquito en los datos, pero realmente no estamos viendo un pico acelerado de fallecimientos ni un número acelerado de fallecimientos. De hecho, son muy esporádicos, de tal manera que no permite crear realmente un patrón como si se ve en el patrón de adultos por la gran cantidad de casos. Aquí son casos muy esporádicos, pero sí suceden, sí los niños sí fallecen en Colombia. Cuando lo discriminamos por departamentos, ustedes ven que los departamentos que más población tienen tienden a tener más fallecimientos. En general, todas las distribuciones parecen ser más de grupos no atribuidos que atribuidos, lo cual es sistemáticamente más o menos constante en todas las distribuciones. Algunos sitios no han tenido fallecimientos, algunos departamentos, y algunos departamentos han tenido casos más altos, pero generalmente asociados a sus grupos poblacionales. La distribución, como les conté, 60% no atribuido, 40% atribuido, entonces la gran mayoría, 2/3 de los niños no fallecen por causas directamente asociadas al COVID. Si ustedes describen por edades estos fallecidos, ustedes notan que hay dos picos absolutos de pacientes, el pico de los menores de 1 año, que es bastante considerable, y el pico de los adolescentes hacia finales de año. Entonces, en principio, en números absolutos parecen ser los mismos, lo cual implica que pudiera haber tanto muchos casos en menores de 1 año como muchos casos en mayores de 16 y 17 años. Sin embargo, si ustedes lo comparan en proporción, ustedes se dan cuenta que realmente la proporción de casos fallecidos es mucho más alta en menores de 1 año, lo cual está descrito en la literatura como un factor de riesgo importante para COVID, sobre todo los bien pequeñitos, los de 1 a 3 meses. Aunque muchos, si ustedes notan, sobre todo, por ejemplo, en la edad neonatal, que muchos realmente la fallecimiento está no relacionado con COVID, muy poquitos han sido relacionados con COVID. Y en adolescentes ustedes ven que realmente la gran mayoría de los adolescentes no fallecen ni tienen grandes complicaciones, simplemente que como se contagian un poco más y tienen muchos más casos, como lo ven en esta gráfica, ustedes ven que la gráfica de los 17, 16 años por año de edad uno va escalando cada vez más casos absolutos, por eso al final digamos que los casos de mortalidad en número se parecen los de 1 año a los de final a los de 16 y 17 años, pero es porque en proporción, aquí se mueren mucho menos, aquí se mueren un poco más. Entonces, afortunadamente esa es la distribución y pues eso ha ayudado a que el comportamiento en niños haya sido un poco más benéfico que, o menos letal que en adultos. Cuando revisamos las etnias hemos notado que en principio hay muy pocos pacientes en proporción comprometidos de las etnias indígenas o negras, pero en principio sí notamos que cuando se comprometen tienden a estar más hospitalizados, a tener un poco más de mortalidad que la población, digamos, referente, que es la población no negra y no indígena. Eso generalmente está asociado también a las condiciones de base de estas poblaciones y la distribución parece ser la distribución colombiana de estas variables, entonces en principio no pareciera que hubiera nada diferente ni nada anormal ahí, simplemente sí tiene un poquito más de riesgo. Los graves, que como les dije, tiene muchas limitaciones esta base de datos, es importante de todas maneras irlos revisando. Yo los he ido tratando de acumular, aquí a veces también incluyo pacientes fallecidos, asumiendo que la mayoría de los pacientes fallecidos uno esperaría que hubieran estado en una unidad de cuidado intensivo, lo que nos daría en un mejor estimativo posible más o menos el 0,4% de los pacientes de la base total han estado en unidad de cuidado intensivo. Esto es parecido a lo que está descrito en la literatura. Sin embargo, ustedes no ven que haya un pico de distribución más alto de UCI en los picos epidemiológicos. La distribución también es muy general. Una cosa que sí llama mucho la atención ha sido la distribución hospitalaria. Al principio tuvimos un gran pico de hospitalizaciones y después, a pesar de que hemos tenido más picos, realmente los picos de hospitalización no se disparan. Es probable que este tercer pico sea mucho más alto, todavía no lo estamos viendo. Acuérdense que las hospitalizaciones son un poco más tardías y además nos toma tiempo meterlos en la base, pero en principio tampoco ha sido terriblemente alto, es más o menos representan el 3% de todos los casos positivos en niños, lo cual es una población bastante baja comparado con lo que ha sucedido en adultos. La gran mayoría se recuperan, algunos todavía están hospitalizados en este momento en la base y unos pocos fallecidos. En cuanto a los departamentos, es donde más, digamos,
tenemos que estar muy pendientes porque digamos que el comportamiento de las regiones sí es muy disímil. Tenemos diferentes momentos de los picos, tenemos diferentes comportamientos de los casos, entonces es muy importante hacer un seguimiento de estos casos en particular. En principio, yo generalmente saco una base que tiene todos los departamentos, aquí no me cabía, entonces se las dividí en grupos de 10. El departamento que más o menos más casos tiene es Bogotá, que tiene 65.000 casos ya casi. Acuérdense que también son el departamento que más niños tiene. Antioquia es el segundo, que no tiene sino la mitad de los casos en Colombia, en Bogotá. También representa un grupo grande de niños en el censo poblacional. Después está Valle, Barranquilla, Cundinamarca, Atlántico. Acuérdense que Barranquilla Atlántico está separado en esta base de datos, lo mismo que le pasa a Cartagena y a Bolívar y a Santa Marta con su departamento. Entonces, en principio, esa es como la distribución. Estos 10 primeros casi representan el 80% de los casos totales tamizados, entonces realmente ha sido muy dependiente de las zonas de Colombia. El siguiente grupo está seguido por Córdoba, Boyacá, Caldas. Aquí ven cada uno sus casos. Esta es la población de casos activos. Entonces, los que tienen barritas más delgaditas quiere decir que hay menos casos activos en el momento y donde está más activo. Entonces, por ejemplo, Caldas está muy activo en este momento, Santa Marta está activo, La Guajira está activo. Puede uno ver rápidamente, digamos, en el comportamiento de la barrita, sin que sea un detalle muy importante. Estos ya son alrededor de 2.500 casos. Entonces, este es el grupo de los que tienen entre 5.000 y 2.500 casos, que pues no son muy relevantes dependiendo del número total. Y estos son los casos que llaman la atención, que muchos de los departamentos que tienen la distribución de las viviendas más apartadas y generalmente hay menos aglomeración, pues esos son los casos que han sufrido mucho porque pues definitivamente el factor de riesgo es vivir aglomerado, entonces las grandes ciudades son las que más duro han sufrido. Magdalena está mostrando actividad, Bolívar está mostrando actividad, que es lo que ustedes han visto, digamos, un poco en las noticias. Les traigo algunos de los departamentos más significativos, que son los que usualmente reporto. Primero, pues Bogotá, que representa casi el 31% de todos los casos. Si revisamos el censo para 2020 proyectado, estamos en 3.500.000 niños menores de 18 años, que representan el 12% del total. Entonces, sí hay muchos más casos de lo que representa el censo en proporción, probablemente porque Bogotá es una de las ciudades que más tamiza también claros. Nosotros en Bogotá todavía comparado con otros departamentos no ha empezado el pico en pleno para este momento. Obviamente ya para estos días sí estamos en pleno pico, es posible, vamos a ver cómo es el comportamiento final, pero pues estamos en pleno pico ascendente. Ustedes ven que al momento hay 15 pacientes en la UCI, 72 hospitalizados, 2.500 activos y en Bogotá han fallecido alrededor de 68 casos, de los cuales 10 de estos NA fueron reportados como recuperados, entonces están aquí metidos. Que es lo que les digo que es los declararon recuperados y después fallecieron unos meses después por otra razón. Este es Antioquia, aquí quiero que miren bien, entonces Antioquia en principio tiene un promedio del 6.3% de los niños, ustedes ven los picos epidemiológicos y claramente estamos en tercer pico severo, un pico que está marcando probablemente más alto que el segundo pico, o sea, será el pico más alto que ha tenido Antioquia hasta el momento. Esta es la población de adultos. Ustedes ven los niños como representan apenas un pequeño rayoncito en esta ecuación que se acelera en la medida en que se aceleran los picos. Es más fácil de ver cuando uno lo revisa en proporción. Entonces ustedes ven, esto es la distribución en proporción. Ustedes ven que al principio cuando había muy pocos casos la proporción variaba mucho, pero una vez empezaron a haber más casos se estabilizó y en Antioquia se estabilizó alrededor del 6.8%. Ustedes ven que a veces sube un poquito, pero esto digamos es subir del 6 al 8, 9%. En principio realmente el comportamiento del virus no ha cambiado en los niños, sigue siendo proporcional a lo que hacen en adultos. En la medida que hay pico en adultos, hay pico en niños. Esta es la relación de Antioquia ya puramente hablando de los niños. Ustedes ven los dos picos, el tercer pico ha sido bastante alto, ¿cierto? En principio representan el 13% de los casos, que son más o menos el 12% de la proyección del censo, o sea, está más o menos acorde. Y hay 8 pacientes en la UCI para ese momento el sábado, 80 pacientes activos hospitalizados y había habido más o menos 21 muertos, más los que estén aquí en el grupo de recuperados, siendo, digamos, el segundo patrón más alto del país.
pero como les mostré, no ha habido un cambio distinto a simplemente ir con el pico como nos ha pasado en los picos anteriores. Esta es la situación de Barranquilla y el Atlántico, las junté para que la pudieran analizar como una sola. En principio, ellos siempre han tenido un poquito, una proporción un poco más alta de niños con respecto a los adultos. Eso tiene que ver con la manera de tamizar, la población, la cultura, muchas cosas. Pero en principio, digamos que ellos habían tenido dos picos epidemiológicos relativamente menos graves y este tercer pico casi que ha duplicado el primer pico que fue para ellos el pico más importante. Entonces, realmente, pues la situación es realmente importante en este momento en la zona atlántica y en principio pues los niños también se han marcado detrás de este pico en relación proporcional. Si ustedes lo ven nuevamente en la relación proporcional, ustedes ven que más o menos se mantuvo en 9.6 y ustedes ven que ha habido pequeñas variaciones, pero en principio no superan el 15%, que en principio quiere decir que no ha cambiado la gravedad del virus. El virus parece ser de la misma gravedad, simplemente hay muchos más casos de niños en la medida que hay muchos más casos en adultos, sin que haya cambiado realmente la agresividad del virus, por lo menos en lo que se plantea por estas bases de datos. Desde el punto de vista del pico propiamente en niños, entonces miren que aquí se ve mucho más claro, el primer pico no fue tan alto, el segundo en niños se parecía un poco al primero, a diferencia de adultos que tenía un pico un poco más alto, y este tercer pico sí ha duplicado la cantidad de casos, igual que pasó en adultos. Representa muchos más casos, también como le pasa a Bogotá de lo que podría ser por censo poblacional teórico, muy pocos casos reportados en UCI ni hospitalizados, y ha habido algunos fallecidos en relación importantes. Este es Valle del Cauca, que también está haciendo un nuevo pico epidemiológico, más o menos representa el mismo censo de la población, algunos pacientes hospitalizados y en UCI, también un grupo importante de fallecidos y en principio digamos que ellos hicieron más que un pico y otro pico, se mantuvieron como en un ascenso progresivo y realmente solamente pudieron bajar hasta el segundo pico y nuevamente va empezando a subir. Vamos a ver cómo se comporta, pero al igual que Bogotá van un poco retrasados en el comportamiento. Una cosa importante que a veces me preguntan es qué tantos casos asintomáticos o qué tantos casos se tamizan para uno estar seguro que sí representa la población total de niños. Entonces, ustedes saben que la literatura ha descrito que más o menos entre el 30 y el 50%, dependiendo de la técnica que se utilice de los niños, pueden llegar a ser asintomáticos. Entonces, en la medida en que uno tamiza menos niños, uno creería que la proporción de niños leves o asintomáticos es más alta, lo cual podría elevar, digamos, el numerador, lo cual bajaría el denominador, de tal manera que la proporción de fallecidos o de graves es mucho menor de la que realmente reportan los datos. Ustedes ven que Vichada y Bogotá tienen las tasas más altas de casos asintomáticos reportados por tamizajes probablemente a contactos de adultos y dependiendo de algunas que es, pero en general es muy baja la proporción de contactos asintomáticos que se detectan en niños en otras poblaciones. Más o menos eso da que el 12% de la población es asintomática. Entonces esto nos habla de que el rastreo de contactos en niños es muy bajo en la mayor parte del país, exceptuando algunas zonas muy particulares. En cuanto a los tiempos, que es algo que también reporto para que la gente pueda ver cómo se comportan los tiempos, tengo varias diapositivas. Aquí les traigo solo una porque no es como lo más importante en este momento porque se ha mantenido estable, pero básicamente lo que contábamos era el promedio y la desviación estándar de los días entre los síntomas y la notificación del caso, entre la notificación del caso y la aparición del resultado, y entre la notificación del caso y el momento de recuperación. Ustedes ven que al principio nos costaba más tiempo, se demoraban más tiempo en consultar, se demoraban más tiempo en producirnos el resultado y pues como teníamos que hacer una PCR de control nos demorábamos más tiempo también en declarar los recuperados y esto era una situación que pasaba tanto en niños como en adultos. En la medida que fue pasando el tiempo empezamos a mejorar nuestros tiempos. Hoy en día ya los últimos 6 meses estamos alrededor de 4 días en promedio de notificación, una mediana más o menos de 3 días, más o menos 3 días de síntomas y que alguien lo notifica y como cambiamos la forma de declarar recuperados basados en tiempos, pues fue bajando el tiempo de los recuperados. Aquí en abril tengan cuidado cuando analizan el mes en el que están, porque como estos también aparecen casos tardíos, esto termina distribuyéndose un poquito diferente. Entonces, más bien siempre miren la columna anterior, que esta sí les da una información de más o menos a cómo estábamos a último momento de medición fidedigna. Y ustedes ven la proporción de niños adultos que se ha mantenido más o menos, a veces sube al 8, baja al 6,
pero en principio nos hemos mantenido más o menos en estos mismos rangos en proporciones. Entonces, esta es una tabla muy útil para revisar si ha habido algún cambio en la notificación, en los tiempos. También hay unas por tablas por días para ver el comportamiento un poco más fino por día a día, que lo pueden consultar en las tablas en el Twitter cuando se publica. Finalmente, los efectos secundarios que ha tenido la pandemia, que también los estamos midiendo, buenos y malos, eso es importante tenerlos y reconocerlos. Una de las cosas que a veces nos cuesta un poco trabajo es revisar los números en perspectiva. A veces pues 300 nos parecen un pocotón de muertos, no quisiéramos ninguno, no quisiéramos que nadie se muriera de nada, pero pues es nuestra realidad y es la vida y son los niños sí se mueren y se mueren de muchas cosas. En principio, si ustedes ven la estadística del año 2019, la mortalidad, más o menos se murieron 10.000 niños en Colombia y de esos el 3.6% fueron declarados por neumonía, que es una clasificación ahí un poco rara porque ir a esta parte, pero en principio es lo que tenemos. Y en 2020, si ustedes ven los números, aunque estaban hasta octubre, venían más o menos similares. Entonces, a diferencia de los adultos, no hay una mortalidad atribuible a COVID que haya cambiado la estadística vital de Colombia con respecto a las mortalidades esperadas. De hecho, las ha bajado. Lo más importante que hemos visto, que todos lo hemos visto, les traigo los datos de Bogotá, pero pues esto se ha visto en casi todo el país y es que en principio la mortalidad por casos por ira se cayó dramáticamente con respecto a los históricos. Estos son los últimos 10 años que ven aquí. Si ustedes lo compararan con COVID en Bogotá, asumiendo que todos los niños que se murieron, los asociados y los no asociados, los juntáramos, no alcanzaríamos ni siquiera 2 casos por 100.000, que es mucho más bajo de lo que tenemos aquí. Entonces, en principio, si el COVID pudiéramos decir fue que esto bajo las estrategias que se han hecho, claro que tiene que ver mucho con la mitigación, no con el COVID, pues realmente lo que hemos hecho en el año pasado es bajar la mortalidad infantil por infección respiratoria aguda y en todo el mundo se ha notado y lo tenemos descrito. Esto lo ven, para que lo vean desde el punto de vista de 2021, que esto sigue sucediendo. Este es el reporte que hace Salud Data de infección respiratoria de los últimos 5 años. Lo amarillo es la media normal que tenemos de casos por IRA reportados en el sistema y los intervalos de confianza, digamos, son el rojo y el verde, o sea, más o menos siempre nos movemos en este rango. Bogotá ya debería estar en pleno pico epidemiológico, es lo que ha pasado en los últimos 5 años. Sin embargo, ustedes ven que a la semana 13 seguimos teniendo muy pocos casos reportados. Sí hubo un aumento de casos y algunos reportaron un aumento de casos, pero nunca nada parecido a lo que recibíamos antes. Entonces sigue viendo el impacto de las cuarentenas y del manejo de distanciamiento social, ha sido que los niños se infectan definitivamente menos y eso pues ha sido muy positivo. Del lado negativo seguimos teniendo el problema de la educación. Este es el reporte que hacen los británicos de todos los países del mundo según sus gobiernos. En principio veníamos bien hasta que en mitad de marzo hicimos una política de cierre total que mantuvimos todo el año. Solamente hacia final de noviembre empezaron a hablar de alternancia y hoy en día hacemos una política de alternancia bastante restrictiva y muy limitada a algunas zonas y algunos centros. Entonces, en principio, seguimos teniendo las consecuencias de esta pandemia en los niños, que ha sido la falta de educación y pues toda la discusión que eso trae detrás y los efectos adversos. ¿Qué espera el futuro? Pues probablemente las vacunas. Ustedes saben que los niños no se pueden vacunar, sin embargo, esperamos que en la medida en que los adultos han sido los que han contagiado a los niños, pues en principio en la medida en que podamos controlar los cordones alrededor de los niños con una vacunación efectiva para los adultos, pues lograremos un adecuado control de las infecciones para los niños también. Entonces, este puede ser un impulso más para que los adultos se vacunen, piensen en los niños, que los niños se van a poder vacunar inicialmente. Entonces, la mejor forma de protegerlos es vacunar los adultos. Entonces, esto puede ayudar a estimular la vacunación en adultos. Eso es todo por ahora. Quiero contarles que tenemos muchos estudios en curso. Está este que es el estudio CAPE, que estamos tratando de buscar solo pacientes críticos. Ya estamos en la fase de análisis. Logramos recuperar casi más de 600 pacientes en 75 unidades de todo el planeta. Vamos a tratar de describir esto un poco más en detalle. Está el estudio EPICO, que es un estudio patrocinado o apoyado por el ministerio y liderado por la Universidad de los Andes, que está describiendo casos hospitalarios. Corona Red, que fueron los primeros del grupo grande, que ya les explicaba Juan Gonzalo.
que es un grupo que ya está por publicar su primera información de lo que pasó al principio de la pandemia. Algunos grupos están guardando ya sus casos de síndrome inflamatorio multisistémico para darnos una información colombiana sobre este síndrome, que no tenemos mucha información, por lo que no está dentro de las estadísticas vitales. Solamente hasta enero lo incluyeron en las fichas obligatorias. Vamos a ver si reportan algo de eso, pero vamos a tener información. Entonces sí está empezando a aparecer información colombiana. Ténganle un poco de paciencia porque esto ha sido complejo y difícil. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, este es mi correo electrónico, me pueden escribir con mucho gusto. Mi Twitter, si me quieren seguir, esta estadística la publico semanalmente. Muchas gracias. Doctor Pablo, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante. Esos datos desglosados son muy importantes porque pues, muchos tenemos el acceso a la información en Twitter. Algunos, pronto, como estamos familiarizados con el tema, de pronto entendemos un poco mejor las gráficas, pero desglosarlas sí facilita mucho la interpretación y eso le dará cabida, obviamente, a lo que vamos a hablar en este momento, algo muy corto que voy a mencionar yo con respecto al comportamiento de COVID en niños a nivel internacional. Muchísimas gracias por la información, muy interesante. Entonces, se ve que es un esfuerzo muy grande que se ha hecho de su parte. Estamos participando en estudios de investigación, nosotros tenemos pantalla en Cake ya enrolados y sí, ahorita haremos un poquitico de Corona Red. Entonces, por favor, me dan pantalla para mi presentación. Muy bien. ¿Pablo se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ya el doctor Pablo ha dado mucha información muy interesante a nivel local, que finalmente creo que la que más nos importa a nosotros realmente es la información local. Realmente entender esas gráficas, entender cómo se ha comportado en el país, primero nos ayuda a entender las cosas. El ser humano le tiene mucho miedo a lo que no entiende y esta pandemia ha generado mucho miedo porque no entendemos muchas cosas, pero tener datos sólidos, porque son datos sólidos, obviamente la base de datos no es perfecta porque pues tiene limitantes que usted mencionó claramente, pero pues da datos muy aproximados de lo que realmente está pasando y eso nos debería ayudar a entender un poco mejor cómo se comporta la infección por SARS-CoV-2 en pediatría en el país. Entonces, una pregunta que surge, y es una pregunta lógica, es cómo se ha comportado la COVID-19 en los niños en otras partes del mundo. Obviamente hay mucha información disponible, no puedo traerla toda porque no acabamos nunca de conversar, entonces les vamos a tener solamente algunos ejemplos puntuales de algunos países y algunas regiones que han informado acerca de cómo se ha comportado en este mundo, en el mundo de la infección por SARS-CoV-2. En la mitad del logo de Corona Red, de nuestra red de investigación de COVID-19 en pediatría. Somos un grupo de 24 infectólogos pediatras que hemos recogido datos de COVID-19 en el país. En este momento el artículo ya está a punto de terminar de escribirse, ya estamos en la parte final de la escritura. Esperamos someterlo pronto y en las próximas semanas ojalá poder contarle a todos los resultados ya definitivos de la investigación. Recuerden que está abierta la parte de preguntas, pueden dejar las preguntas ahí registradas y al final entre Pablo y yo resolveremos la mayor cantidad posible de preguntas porque me imagino que habrán muchas, entonces intentaremos seleccionar las más interesantes. No tengo ningún conflicto de intereses, mi único interés es realmente en este caso educar, generar información para que la gente entienda qué está pasando, cómo se comporta la pandemia en nuestros pacientes pediátricos y así darle la mejor atención posible. Entonces, ¿qué ha pasado en el resto del mundo? Vamos a ver algunos ejemplos que están como tal ya publicados. Vamos cerquitica, primero vamos de más cerquita a más lejos. En Chile, a marzo, esta información está gratis en internet, está disponible, se encuentra fácilmente en el navegador. A marzo de 2021 en Chile habían reportado, esta es la gráfica que reportan, miren que es una gráfica similar a la que reporta Pablo, por eso me pareció muy interesante que Pablo arrancara con esto, porque realmente miren que la gráfica se comporta parecido. A mayor cantidad de casos generales en la población, hay una mayor cantidad de casos en la población pediátrica y lo esperable. Para los chilenos, NNA es niñas, niños y adolescentes. La tasa semanal de incidencia, miren cómo es variable en el tiempo, pero en general, para ellos, el 10.2% de todos los casos en Chile son pacientes menores de 18 años y de los cuales es llamativo que el menor de 2 años no es el grupo más importante, sino que son los más grandes. Y miren que es algo parecido a lo que Pablo mostró. Los adolescentes tienen casi que un tercio de los casos totales
de los pacientes pediátricos en Chile. Esa parte de hospitalizados, miren que son tasas similares a lo que reportó Pablo en lo que es de su plan de vigilancia, en lo que nos reporta él semanalmente, muy juiciosamente es algo parecido. El total de los niños que están con COVID en Chile, el 2% son hospitalizados y de estos un tercio son menores de 2 años, que son el grupo más importante. Miren como la barra del 0 años, o sea, el menor de 1 año, es el más grande de todos. Es mucho más grande que inclusive creo que posiblemente me atrevería a decir que sumándolos todos se acercaría o sería un poco cercano a lo que se encuentra en todos los demás años, con un ingreso a UCI de 0.3% de los pacientes, que es parecido a lo que tenemos reportado aquí también, con una letalidad que no llega al 0.1%. Y eso, nuevamente, miren que no es que estemos en Colombia, miren que en todas partes se mueren niños con COVID. Es normal tener letalidad relacionada con la enfermedad, porque al principio se decía que no había ninguna, pero es que al principio había muy pocos pacientes, entonces no le hemos dado tiempo a la pandemia como de avanzar lo suficiente para tener números suficientemente robustos y tener una información un poco más clara, pero miren que finalmente sigue siendo números muy bajos comparados con adultos. Con respecto a los norteamericanos, este es lo reportado por los CDC hacia el 12 de diciembre de 2020. Nuevamente es la incidencia semanal publicada por ellos, por los grupos de edad. Ahí están las líneas con sus diferentes leyendas. Y nuevamente se repite algo que Pablo mencionó durante su charla varias veces, y es que a mayor incidencia poblacional, obviamente habrá mayor incidencia en el grupo menor de 17 años. Es algo que es apenas lógico en este contexto, teniendo en cuenta que, Pablo lo mencionó, los adultos solamente infectan a los niños y pues los niños miden no solamente con adultos, y si esos se infectan, pues tendremos una mayor tasa de infección a nivel de los pacientes pediátricos. Ya con respecto a la tasa como tal por los grupos de edad, subrayó básicamente entre 6 y 17 años del total de pacientes de ese grupo, que son menos de 24 años fueron 2.800.000 casos hasta ese momento. Los menos de 17 años, solamente el 2.3% estuvieron hospitalizados, que ese es como el dato importante en este momento. Y miren que entre el grupo de 0 a 4 años fue el grupo que más aportó en porcentaje a las tasas de hospitalización de los pacientes menores de 17 años, que nuevamente algo que es acorde a lo que vemos no solamente aquí en Colombia, sino en literatura reportada, de los pacientes menores de 1 año son los que más suelen tener formas más graves de la enfermedad. Ya hacia los 17, 18 años, viene que comienza a haber un aumento en hospitalización. Eso puede estar relacionado directamente por SIMSTAC. Posiblemente pensamos una posibilidad, aunque es un fenómeno que es no tan frecuente, afortunadamente. SIMSTAC sí aporta en ese grupo de edad, que es ese grupo en el que más frecuentemente encontramos ese tipo de manifestaciones post-COVID, pues puede aumentar la tasa de hospitalización en ese grupo. Con respecto a la mortalidad, está dividido en 2 columnas, una mortalidad total, y que está la parte de la izquierda, y la mortalidad relacionada con COVID en la columna de la derecha. Y nuevamente, si repite lo que hablamos durante la conferencia de la noche de hoy, la mayoría, pues el grupo más grande que se afecta es el grupo menor de 1 año, con 1.1 por cada 100.000. Eso no es un porcentaje, sería pues dramático. Eso básicamente es por cada 100.000 niños de ese grupo etario. Comparando básicamente la columna de la derecha, comparando la tasa de mortalidad en el grupo pediátrico, miren lo que ocurre en los mayores de 65 años. Son casi 1.800 por cada 100.000, lo cual es un número muchísimo más alto y es acorde a lo que hemos encontrado y lo que hemos aprendido durante esta pandemia. En Canadá, hasta abril de 16 de 2021, es unos casos que han reportado, también han tenido sus picos, un pico pequeño al principio de la pandemia, y de para adelante han tenido pues obviamente muchos más casos. Recientemente han tenido un aumento importante. La parte de la barra que es más clara es el que tiene 0 a 19 años, y miren que también se comporta similar a lo que ocurre con los demás grupos de edad. A mayor cantidad de infecciones en toda la población, pues también a un mayor grupo de infecciones en el grupo pediátrico. En grupo hospitalizado es un grupo pequeño, el 1.6% de los menores de 19 años han requerido hospitalización. Comparado eso con grupos en que sean mucho más, con que requirió mucho más hospitalización, como los grupos de mayores de 80 años, en los cuales hasta el 31% han requerido hospitalización, que es lo esperable también. Y con respecto al ingreso a cuidado intensivo, también miren que el menor de 19 años ingresa poco a cuidado intensivo, después hay un pico entre 30 y 39 años, y finalmente ya en los mayores suele haber mucho mayor ingreso a la unidad de cuidado intensivo como tal. El mayor de 80 años
no tanto por diferentes situaciones posiblemente más poblacionales y de disponibilidad de cuidado intensivo. Y la mortalidad en este grupo no alcanza a dar ni siquiera porque la coma, el decimal no alcanza, pero miren que hasta la fecha del 16 de abril solamente llevan 6 fallecidos en el grupo menor de 19 años, que es muy poco, y finalmente miren que se comporta similar a lo que tanto se ve en Colombia como lo que está reportado por el doctor Pablo en sus estadísticas, que es menos de 0.03% de mortalidad. En España, enero de 2021, esta es la que reportan en distribución de la cantidad de casos totales. Miren que es un grupo pequeño, de la totalidad de menores de 14 años, son aproximadamente el 12-13% de todos los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Miren que en Colombia es cercano al 7-8%, lo cual es un porcentaje que es similar, no es exactamente igual, pero es similar. Esta es la distribución por grupos de edad en barras, tanto por ya dividiendo por sexo, hombres y mujeres. El grupo que más frecuentemente se infecta es el grupo que más circula y que más se mueve y que más interactúa, que es el de los adultos jóvenes. Y los hospitalizados y defunciones, pues miren que nuevamente los menores de 15 años son el grupo minoritario en ese rubro, en el cual pues son un grupo muy pequeño de casos. En Australia, básicamente para mostrarles esto nuevamente, de la cantidad de casos, es un país que tiene 25.6 millones de habitantes y miren que tan poquitos casos que han tenido, pero miren que la gráfica se parece mucho a la colombiana. Miren cómo se comporta básicamente esa gráfica que apareció ahí a la derecha, es la gráfica colombiana hasta el día de hoy, y miren que pues no es igual, pero es similar la distribución de casos. Finalmente, pues miren que traemos varios datos del mundo. Ese artículo es una correspondencia publicada en The Lancet, en el cual se hacen como un resumen de lo que ocurre en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, España, Francia y Corea del Sur, en el cual dicen que aunque los niños han sido muy respetados durante la pandemia, se han salvado de la parte más maluca de la pandemia, que es lo que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Con este momento de la pandemia ya hemos tenido muchos familiares que se han enfermado, muchos han fallecido. Los niños han sido los grandes respetados por este coronavirus y pues por la mayoría de coronavirus. Realmente los coronavirus en pediatría suelen producir más infecciones respiratorias leves. Igual hay que mirar qué pasa porque el virus puede cambiar en el tiempo. Clásicamente no se ha comportado así. Clásicamente los coronavirus se han mantenido benignos con los niños, pero igual es una pandemia, estamos aprendiendo todos los días, pero hasta ahora los datos que tenemos hasta ahora disponibles oficiales no han mostrado que tengamos un aumento importante, sobre todo en el tiempo, que tengamos un aumento importante de compromiso de los pacientes pediátricos exagerado comparando con el inicio de la pandemia. Ya para terminar, y esto me parece que es bacano que lo discutamos, finalmente estamos en un ambiente académico, vale la pena discutir por qué se ha encontrado de pronto un aumento de casos recientemente y lo que se escucha y lo que se ve y lo que menciona la gente. Todo esto son teorías que pueden aportar a la discusión. ¿Por qué ha habido un aumento tan importante de casos en este momento de la pandemia después de un año de llevar tanto tiempo con picos y con infecciones? Porque hemos tenido ya tantos pacientes nuevamente en cuidado intensivo, siendo adultos, que de pronto no son adultos tan mayores como si eran al principio de la pandemia, que posiblemente en los picos del año pasado, de diciembre, hubo una afectación muy importante de la población adulta mayor. Entonces, obviamente lo que está escrito ahí no lo vamos a leer, pero miren que son cosas que pueden eventualmente cambiar o modificar la evidencia o lo que tenemos de datos y lo que tenemos de cómo se comporta la infección a nivel local. Hemos tenido problemas de acceso a salud, cada vez tenemos menor disponibilidad de camas y de cuidado intensivo. Pues en Antioquia ustedes saben que tenemos un problema grave con respecto a ese tema en este momento. Tenemos más de 300 pacientes esperando cama de cuidado intensivo a nivel local, y eso obviamente va desbordando la capacidad instalada y la ausencia de cuidado intensivo pues obviamente se derivará en un aumento de mortalidad de los pacientes infectados. Las variantes siempre serán una preocupación, es un tema que nunca podemos olvidar. Las variantes del mundo nos ha mostrado que hemos tenido variantes de cuidado, hemos tenido variantes de interés, hemos tenido variantes que no importan, pero estamos en este momento en espera de tener más claro los datos. Esta última semana han reportado ya que tenemos circulación de variantes de interés, de preocupación a nivel local, la B117 que es la variante de Reino Unido y la P1 que es la variante brasilera. Ya hay evidencia de circulación de esas variantes a nivel local. Y era lo esperable. O sea, lo esperable es que en un mundo global, en un mundo que se mueve, en un mundo que viaja, en un mundo que se conecta, es normal que tengamos una aparición de las variantes en diferentes partes, y si las variantes ofrecen algún tipo de ventaja evolutiva
en la cual son más contagiosas o eventualmente pues, pueden dar formas más graves de la enfermedad, pues evidentemente eso afectará la tasa de infección de la población general. Entonces, obviamente queda abierto para preguntas del final del seminario. Recuerden que lo importante era lo que el doctor Pablo nos iba a contar. Eso es básicamente para comparar cómo está comportando la pandemia en el resto del mundo. Y miren que realmente se parece a lo que tenemos actualmente en Colombia. Son datos similares y eso es lo esperable, que tengamos datos similares a lo que se ve en Colombia. Entonces estamos en este momento ya dispuestos a responder preguntas, inquietudes. Aquí tenemos ya varias. Vamos a comenzar con preguntas. Si quieres, Pablo, te voy preguntando cositas y vamos respondiendo entre los dos, ¿te parece? Listo, aquí estoy. Muy bien. Creo que esa pregunta es perfecta para Pablo. La información de muertos, ¿qué hacen referencia a que muchos son de días anteriores? ¿Qué tan cerca está la realidad diaria? O sea, ¿qué tan cerca está ese rezago de datos que mencionas, que es esperable, porque finalmente dependemos de la red de información y de reporte obligatorio? ¿Qué tan cercano hacia la realidad diaria o qué tanto en tiempo real, que lo mencionas que es muy frecuente y lo mencionas que es una ventaja de tu base de datos que es real, es la parte del tiempo real, pero con respecto a los muertos, ¿qué piensas con respecto a eso? Digamos que en principio el reporte de las muertes siempre va a ser un poco más tardío, es natural. Digamos, si ustedes piensan, el reporte está basado en inicio de síntomas. Entonces, para el momento que yo inicio el síntoma a que fallezco, la gran mayoría, digamos, de los casos típicos o similares a COVID han sucedido, digamos, en una variante, digamos, entre que aparece el síntoma y fallecen, pueden llegar a ser 14 días, 21 días, y de pronto si falleces de complicaciones puede ser un mes, inclusive hasta 2 meses atrás. Además de eso, piensa que tienen que hacer una revisión del reporte, porque digamos que todos esos casos, como son relevantes desde el punto de vista de la investigación en salud, tienen que sentarse a hacer un reporte hacia atrás. Entonces, yo he visto aparecer, digamos, casos fallecidos, digamos, por coronavirus, digamos, los que declaran por coronavirus, he visto aparecerlos hasta un mes, hasta 2 meses atrás, casos aislados puntuales. La gran mayoría aparecen entre en el siguiente mes hacia atrás. Los casos no asociados al coronavirus sí tienen un comportamiento muy diferente, porque como son generalmente secundarios a una enfermedad, entonces yo he visto casos, digamos, que aparecen hoy y son casos que el primer contagio fue en abril del año pasado, entonces pasaron muchos meses, ese probablemente se murió de otra cosa y termina apareciendo después. Entonces realmente, por eso les digo que la distribución suelen aparecer casos saltados en brotes y no es muy cercano al momento, digamos, actual que estamos viviendo. Entonces, digamos que la respuesta puntual sería casi siempre un mes atrás. Estamos, digamos, entre el reporte y lo que estamos viviendo. Perfecto. Otra pregunta muy interesante. ¿Con estas estadísticas se justifica la vacunación en menores de 12 a 16 años? Eso yo creo que no es la prioridad en este momento. La prioridad en este momento es vacunar a los adultos y es lo que debemos hacer en este momento como tal. Pues la vacuna de Pfizer, bueno, varias de las vacunas, tanto la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson ya tienen ensayos clínicos o programados o andando en pacientes mayores de 12 años. Inclusive algunas ya arrancaron o van a arrancar con mayores de 6 meses. O sea, ellos van ya adelantando sus investigaciones con respecto a la parte de ensayos de fase 3 y fase 2, porque toca hacer ambas fases en este caso. Para vacunación en jóvenes, pero yo pienso que sí, posiblemente llegaremos a ese punto. ¿Será necesario para lograr la inmunidad de rebaño? No sabemos todavía. Depende mucho de qué tanto adulto se le vacune a nivel local. Y recuerden que no mucho adulto quiere vacunarse. Al principio de la vacunación, casi que la mitad de los adultos no querían vacunarse. Eso ha cambiado, obviamente, afortunadamente, hacia positivo. Pero yo creo que lo más importante y la prioridad es vacunar a los adultos. Pablo lo menciona. Los niños son no tan culpables, en este caso, la transmisión de artículos que han salido recientemente, en los cuales los niños son poco transmisores y se enferman menos, entonces posiblemente no hagan un papel tan importante a nivel de la pandemia, pero yo creo que la prioridad será, listo, tenemos vacunas disponibles para jóvenes, inclusive para niños en algún momento, pero lo más importante es vacunar a adultos. No sé, Pablo, ¿qué opine con respecto al tema? Sí, perfecto, digamos, ese es el mismo. Israel tiene una muy bonita experiencia que ya estamos viendo todos en la medida en que la mayoría de la población adulta queda vacunada, los casos en niños desaparecen también. Digamos que la vacunación en niños digamos, buena en un futuro, pero necesita pasar todas las fases y no son ninguna prioridad porque ni se mueren más, ni transmiten más, ni son más susceptibles. Entonces,
yo estoy de acuerdo. Yo lo que vendo mucho la idea es vacunen a los adultos, porque los adultos a veces necesitan llenarse de razones. Hay mucha gente que he oído, por ejemplo, no, yo espero el efecto rebaño. Digo, traten de proteger a los niños, o sea, no lo haga por usted, hágalo por su familia, ¿sí? Que eso a veces mueve también a los adultos hacia la vacunación. Bien, otra pregunta. Si han cambiado las variantes de SARS-CoV-2, ¿puede haber cambiado la sensibilidad de las pruebas de detección de PCR, antígenos o anticuerpos? Esa pregunta es muy interesante porque siempre será un riesgo teórico de las variantes. Obviamente depende de cada... las PCR básicamente detectan fragmentos cortos del ARN del virus y están usualmente dirigidos contra ciertos genes específicos del virus. Si ocurren mutaciones suficientemente frecuentes en número, que cambien el antígeno o cambien el blanco molecular de forma importante, puede haber obviamente una disminución en la detección de PCR, igual que en la detección de antígenos. Los anticuerpos serían básicamente directamente relacionados a eso, o sea, si la cama, si la plataforma de detección de anticuerpos tiene un antígeno que no detecta los anticuerpos que puede haber infectado al hospedero, pues podría haber una disminución en la sensibilidad. Pero suele requerir muchas mutaciones para que eso ocurra y cada casa farmacéutica, cada productora de esas pruebas debe como evaluar cada una de esas situaciones y ver en el tiempo si las variantes que van apareciendo pues pueden afectar en algún grado esa sensibilidad de la prueba. Doctor, ¿los recuperados son por cuadro clínico o por laboratorio? Actualmente y hace varios meses las EPS no practican pruebas de control. Esa pregunta me parece importante aclararla porque todavía genera cierta controversia. Digamos que en principio la gran mayoría de los casos en Colombia se decretan recuperados por tiempo. Eso ya es una directriz, digamos, tanto de los consensos como del planeta en general. Hay unos casos muy particulares que requieren, digamos, una confirmación con PCRs negativas, que son los grupos de los inmunosuprimidos y algunos grupos particulares, pero en general la gran mayoría de la gente se confirma o se define que es recuperado por el tiempo de evolución. La base de datos en teoría lo hace a 21 días a pacientes que sean menores de 70 años, que no estén hospitalizados, es lo que ellos refieren que hacen. Pero por eso mismo pasa que muchos, sobre todo en adultos, ustedes van a ver en el reporte de notas, hay un reporte de notas donde se cambia, más o menos un porcentaje importante de esos a veces pasa a fallecido, porque simplemente se asumió que se ha recuperado y de repente ya cuando se ve la información real se descubre que el paciente era fallecido. Entonces, es lo que estamos haciendo hoy en día en el país. No sé, Juan, sí. De acuerdo con tu respuesta, Pablo. Hay una pregunta que se responde mucho, pero que se repite mucho y parece muy interesante que pregunten porque es, ¿por qué los niños no se pueden vacunar? Entonces, esa pregunta es útil porque es que no se puedan. Eventualmente se podrán vacunar, pero en este momento los ensayos clínicos de fase 3 están hechos en grupos de adultos aprobados. Pfizer ya mandó la carta a la FDA por un reporte que hicieron ellos ya, un reporte de eficacia en grupos de 2 a 16 años, en los cuales reportan una eficacia del 100%, dicen ellos en su reporte. El artículo está por ahí ya, creo que está por ahí ya, no recuerdo, está por el artículo oficial, pero pues en las adolescentes tiene una respuesta inmune robusta, entonces van saliendo, pero por ahora los datos en niños no son todavía no son todavía contundentes para probar la vacunación masiva en niños. Entonces, en este momento no se pueden vacunar porque las vacunas no están aprobadas todavía para esa edad, pero eventualmente lo estarán. ¿Qué piensan del cierre de los colegios y si esto ha tenido algún tipo de impacto? Pablo, ¿qué opinas? Digamos que en principio la respuesta es no. Digamos, la información acumulada en el planeta en general, en diferentes momentos, en diferentes picos, durante todo el año, en diferentes zonas, con diferentes estrategias, algunos con aperturas selectivas, otras con aperturas totales en general. El comportamiento es que los niños no infectan niños. Generalmente no hay brotes en los colegios. Usualmente aparecen unos pocos casos, casi todos relacionados con casos índices en su familia, o sea, es de la familia que el niño se infectó, pero el niño no alcanza a infectar a sus compañeros ni infecta a sus profesores también se contagian en el ambiente extralaboral, en el ambiente familiar, y eso es lo que se ha ido repitiendo en todo, y pasó en Suecia, y pasó en Suiza, y fue en Atlanta, y hay una cantidad de reportes acumulados. Entonces, en general, la información es que los colegios
son seguros para los niños, no transmiten el coronavirus y no producen picos. Por eso hay una muy fuerte campaña desde la OMS y digamos de todos los grupos grandes a tratar de que los colegios permanezcan abiertos en la medida en que se han logrado abrir, tratar de que no sean las primeras cosas que cerramos, porque realmente no cambian el comportamiento de la pandemia. Eso es verdad, eso es lo que se ha demostrado. Algo que se tiene que tener en cuenta en nuestro medio es qué tanta capacidad tiene el colegio para poder tener medidas adecuadas de bioseguridad para todos. Y eso es verdad. En los colegios que tengan capacidad de tener sus protocolos de bioseguridad adecuados y facilitar de pronto el aislamiento y que se haga una trazabilidad sencilla no suele ser importantes para la diseminación viral en la comunidad. Pero la realidad en nuestro país muchas veces es diferente. Entonces, yo siempre, cuando me preguntan ese tema, yo les digo, vea, cada niño y cada familia es individual. Se debe evaluar no solamente si el colegio está abriendo o no está abriendo, sino qué tan buen protocolo tiene su colegio, qué tanta capacidad tiene de tener agua potable para poderse lavar las manos. Hay colegios en el país, muchos colegios en el país que no tienen agua para lavarse las manos. Entonces, yo creo que esa definición que mencionas, y obviamente es cierta porque estoy completamente de acuerdo con eso, es que depende del colegio y de la situación familiar de cada persona y se debe evaluar cada una de ellas para poder tomar la conducta. Una pregunta que de pura pica, Pablo, te la voy a hacer. He seguido día a día sus cifras y soy personal de la salud y en Barranquilla estamos viendo pacientes críticos que en los anteriores picos no veíamos. Quizás estadísticamente la diferencia no se establece, pero en el clínico sí. ¿Tiene información con respecto a ese tema? Digamos que en este momento no hay ninguna información, digamos, en la medida que hay pico vemos más casos y vemos más casos graves. La experiencia clínica en Colombia ha sido de todos los extremos. Hay gente que reporta un recién nacido de pocos días de vida con cuadros típicos de adulto, con un SRA horrible en el que no le pueden encontrar casos, como se reportan también muchos niños que han entrado incidentalmente a la UCI con COVID, pero que están enfermos de otra cosa o se descubre que tienen otra enfermedad. Muchos tienen comorbilidades de distintos grupos, enfermedades respiratorias, inmunológicas, no sé qué. Entonces, en general, toda esa experiencia hay que irla acumulando para que podamos realmente tener una información más robusta. Acuérdense que dentro de las escalas de la evidencia, la experiencia suele ser la que más nos traiciona porque generalmente nuestro cerebro recuerda los peores momentos o los mejores momentos, no el promedio de los momentos. El cerebro humano no está hecho para hacer promedios. Entonces, realmente tomar, digamos, información esporádica y puntual es incorrecto. Lo ideal sería que ojalá hiciéramos alguna casuística local, si ustedes sienten que empieza a haber brotes que son inusuales, entonces juntar todas las unidades, llamar a todo el mundo, tratar de mirar a ver qué casos son, qué características tienen, para de pronto detectar reportes. Así fue que se detectó, por ejemplo, los MISC, cuando empezamos a ver estos patrones inusuales, se han intentado reportar también casos neurológicos, distintos grupos. Desde el grupo CAKE tenemos una descripción muy genérica, todo el mundo tiene más o menos un comportamiento, hay unos pequeños respiratorios, hay unos grandes que hacen un cuadro de choque multisistémico, al choque le va bien, a los respiratorios depende, de las circunstancias sociales también alrededor de la enfermedad, nos va mejor en algunas partes del planeta que en otras. Ustedes, hay reportes, por ejemplo, de mortalidad que muestran que Sudamérica es la zona del mundo donde nos ha ido peor en niños en mortalidad, pero pues eso tiene mucho que ver con muchos otros factores que usualmente no tienen nada que ver con el virus. Entonces, pues es importante la experiencia, digamos, hay que recogerla, pero hay que tratar de sistematizarla para no llevar a hacer información o exposiciones sobrevaloradas. Ustedes recuerden que una de las cosas que más daño nos ha hecho en esta pandemia es generalmente la opinión, ¿no? Ustedes han visto grandes opiniones de expertos opinando grandes cantidades de cosas que han tenido que devolverse y han tenido que cambiar otra vez hacia lo que hacíamos. Entonces, realmente para poder tomar o decir esas cosas, generalmente hay que apoyarse en algo más de registro sistemático, concienzudo, antes de ir a generar pánico, que es parte del problema que hemos tenido en esta pandemia. Muy bien. Hay una teoría de por qué afecta más los menores de un año. Esa pregunta aplica para muchas infecciones respiratorias en los niños. Si uno mira la mayoría de infecciones respiratorias de niños, el grupo de edad que más se afecta y que más tiene posibilidad de tener algún tipo de complicaciones es el menor de un año, básicamente por su edad, por su fisiología pulmonar, porque en el primer año es cuando más impacto se tienen las comorbilidades que adquieren durante la infancia, la parte pues, perinatal, el prematuro extremo, tiene más problemas pulmonares, el cardiópata está saliendo de su enfermedad cardiovascular o se está controlando por lo que requiera, si es medicamentoso o por cirugías. Entonces, si ustedes miran, la mayoría de infecciones respiratorias, aún no COVID,
afectan más al paciente menor de 1 año. Entonces, en este caso, pues SARS-CoV-2 se comporta parecido, inclusive VRS, que hemos tenido tan poquito VRS recientemente, pues niños con virus sistema respiratorio, pues en menos de 1 año es cuando peor les va y cuando más tasas de hospitalización requieren y cuando más falla ventilatoria hacen. Entonces, miren que se comporta parecido a lo que ocurre con las demás infecciones virales. Aquí preguntan qué variantes están circulando que no sean autóctonas y que representan mayor tasa de contagio. ¿Alguna otra información, Pablo, con respecto al tema o meto la cucharada? No, lo que reciente hemos aprendido, digamos, que estamos haciendo un poquito más de vigilancia genómica de lo que veníamos haciendo y estamos empezando a detectar. Parte de lo que se está haciendo son kits de detección, entonces ya cuando hay una variante claramente definida y se sabe un poco cómo es el comportamiento, entonces la pueden meter dentro de un kit para buscarla específicamente. No es, digamos, el estudio genómico total que se ponen a mirar en dónde cambió, sino realmente es, este cambio está aquí o no está aquí, y eso nos ha ayudado un poquito a encontrar más rápido esto, pero en principio no tengo información adicional a eso. De acuerdo, se han detectado ya variantes circulando, P1 ya hay variantes circulando de P1, que es la variante brasilera, la B117 también ya hay casos reportados, y es lo normal, o sea, es lo esperable que ocurra, mundo globalizado, estamos en contacto, la gente viaja, tiene contacto entre las personas y es normal que circule. Por eso es importante vigilar, por eso es importante hacer no solamente vigilancia clínica, epidemiológica, sino vigilancia genómica, o sea, vigilar genómicamente y hacer secuenciación a lo que más podamos. Obviamente depende de la capacidad instalada, porque secuenciar ese genoma no es tan sencillo, sobre todo en laboratorios que tengan muy alta tecnología, entonces toca ser cuidadoso con eso. Esta pregunta va mucho con tu investigación, Pablo. ¿Tienes algún dato del compromiso coronario en pacientes con SIMSTAC, local e internacional? Y sí preocupa con respecto al impacto que pueda tener en la calidad de vida de los pacientes a futuro. Sí, claro, digamos que la información a futuro todavía no la tenemos. Hemos extrapolado mucho de la información de lo que conocemos sobre Kawasaki. Entonces, sí sabemos que Kawasaki hace dilataciones coronarias y eso es un riesgo más alto de enfermedad cardiovascular de grandes. Entonces, hemos extrapolado mucho la información. SIMTAC tiene un problema grande y es que es un espectro de enfermedad demasiado amplio porque básicamente los criterios fueron unos criterios demasiado sensibles y poco específicos, de tal manera que cualquier niño con un poquito de signos inflamatorios ya cabe dentro de esta categoría. Pero dentro de esta categoría hay un grupo que es pequeño, afortunadamente, que hace enfermedades similares a Kawasaki y esos han tenido una tasa de dilataciones coronarias que está más o menos dentro del mismo rango que sucede en Kawasaki, o sea, más o menos el 10%, el 6 al 10% de los que hacen esta enfermedad típica de Kawasaki. Pero si tú o mides todos los SIMTAC juntos, esa pues obviamente se cae mucho porque la gran mayoría de los SIMTAC no tienen manifestaciones cardíacas, o sea, son o miocarditis leves o hacen clínica de choque, es digamos vasopléjico, o sea, de los vasos, pero no le pasa nada al corazón, algunos hacen un poquito de inflamación, otros no hacen nada, entonces hay mucha cosa mezclada, pero dentro del subgrupo pareciera ser que ese subgrupo es típico Kawasaki y probablemente se comportará hacia futuro como Kawasaki, pero digamos que hasta que no lo sigamos no sabremos. Muy bien. Buenas noches. Pregunta para los dos expositores. En los hospitales donde ustedes trabajan, ¿cuál es la percepción personal de la incidencia de SIMSTAC? Tu experiencia, Pablo, en tu hospital. Digamos que en principio mi hospital no ha sido un gran centro de referencia para COVID en general. Los casos que tengo de SIMTAC se los puedo eso porque son básicamente 5 casos, de los cuales solamente 2 estuvieron en cuidado intensivo, todos con una evolución, ninguno de patrón Kawasaki. Eso es lo que les puedo contar, digamos, de los casos particulares míos. En mi caso, sí, yo he visto desde que empezamos la pandemia, que haya visto yo recordar más o menos 7, 8 casos. Yo trabajo en dos instituciones, en una he visto unos 4 o 5, en la otra he visto unos 2 o 3. El primer CIFTA que nos tocó muy bonito, o sea, cuadraba perfecto con cuánta definición tenía perfecta de la definición de caso, daba todo, tenía todas las manifestaciones y la respuesta fue impresionante. Con la inmunoglobulina fue una respuesta dramática, o sea, de un día estar en cuidado intensivo con inotrópicos, al día siguiente ya estaba sin inotrópicos y despierta, llegó encefalopática. Pero sí, se ven y yo creo que es esperable y debemos estar preparados porque yo pienso que después de esos picos, usualmente unos 15, 20, 30 días después de los picos comenzaremos a tener nuevamente más casos SIMSTAC. No sé, Pablo, qué opina con respecto a eso, que es lo que usualmente vemos.
Sí, ese ha sido el comportamiento. Generalmente 2 o 3 semanas después empiezan a aparecer los cuadros de SIMTAC. No son muchos porque estadísticamente los niños son pocos y son pocos los casos de SIMTAC dentro de los niños. Entonces realmente no es una entidad muy frecuente, pero es muy florida y muy llamativa. Entonces realmente es rápido como que uno lo detecta y afortunadamente, y eso sí lo sabemos del estudio que espero pronto podamos mostrarles los datos, pues la mortalidad de esos subgrupos es inclusive mucho mejor que todas las mortalidades de UCI clásicas que estamos acostumbrados. Bien. En los niños el tiempo de recuperación es igual que los adultos, por tiempo. Es bien, digamos que desde el punto de vista, digamos, de erradicar el virus, básicamente eso se obtuvo fue a través de muestras seriadas de cargas virales, donde encontraron que a partir de ciertos días ya la cantidad que se encontraba no producía ningún contagio ni era posible cultivarla, y ahí está el famoso día 10. Eso se hizo básicamente en población adulta. En niños no se hizo la información. Desde el punto de vista de los síntomas, los niños como son muy poco sintomáticos, pues no hemos podido recoger, digamos, en qué momento dejan de contagiar, pero digamos que esperamos que sea muy similar o inclusive de pronto sea menor. Pero cuando se probaron, por ejemplo, las cargas de virus en niños y en adultos, se notó que los niños tenían cargas virales altas también en muchas ocasiones. Entonces, en principio, por lo menos esperamos que tengan el comportamiento similar al de los adultos. ¿No creen que es mejor individualizar y no comparar estadísticas de otros países? Pues hasta en Colombia cada región se comporta diferente al virus. Y es lo que hicimos básicamente en este conversatorio. O sea, mostramos básicamente y contrastamos los diferentes lugares. La idea era esa. Pablo mostró la estadística en Colombia muy bonita. Realmente esa información, como les digo, y no me canso de decirlo, es muy valiosa para todos. Aprendemos mucho de esa información. Realmente uno cada semana espera la publicación de Pablo en Twitter viendo cómo se ha comportado la cosa. Pero básicamente lo que hicimos básicamente fue eso, o sea, fue contrastar la información que tenemos a nivel local con otras partes. Obviamente, no es, la parte de comparar me parece finalmente importante porque la forma de aprender es comparar. Si comparamos nuestros datos con los demás, podemos mirar en qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y finalmente es importante, no es comparar por quedarnos tranquilos, sino comparar para aprender más acerca de qué se hace en otras partes y mirar lo que se hace aquí, intentar hacerlo mejor. No sé, Pablo, qué opine con respecto a eso. Absolutamente de acuerdo. Digamos, el fin de la comparación en medicina tiene que ver cómo así desarrollamos la medicina, así desarrollamos, digamos, las teorías, las hipótesis, vemos contrastes, cuando algo se sale de los patrones, lo tratamos de descubrir, buscar las razones. Entonces, en principio, esta comparación todo el tiempo, digamos, tiene una utilidad científica desde el punto de vista, digamos, de la utilidad hacia, digamos, las personas del día a día y si se va a utilizar para producir angustia y eso, ahí digamos que probablemente el mensaje es un poco equivocado, pero digamos que desde el punto de vista científico es la razón, es la manera como avanzamos la medicina. ¿A partir de qué edad un paciente puede contagiar a otro? Eso teniendo en cuenta que describen que un niño no infecta a otro niño. ¿A partir de los 15 años? Esa es la pregunta que arrojan en este momento en la red. ¿Tienes algún dato con respecto a eso, Pablo? Digamos que en principio, digamos que todo niño, o sea, no es que no se contagie, es que contagian menos. Acuérdense que en medicina no hay absolutos de todo o nada, no es absolutamente todos sí o todos no. Sí sabemos que en la medida que va disminuyendo la edad y digamos tenemos clases que digamos han hecho agrupaciones de menores de 14 años, menores de 7 años, menores de 6 años en general y van buscando comparado con las poblaciones y el riesgo de contagios es menor. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito en profesores donde mostraron que el riesgo de un profesor de secundaria de infectarse es el mismo de la población general, pero si usted era un profesor de preescolar, su riesgo era la mitad de ese profesor. Entonces, en principio, en la medida que baja la edad del niño, la probabilidad de contagio es mucho menor. Pero también recuerden que también disminuyen los casos incidentes, entonces es muy difícil acumular información para decir los de un mes contagian tanto, y además, si ni siquiera todavía entendemos muy bien la biología de por qué contagian menos, pues imagínense si vamos a poder saber exactamente el dato por edad. Pero sí sabemos que los más chicos contagian menos que los más grandes. Exactamente, como para redondear el dato, usualmente lo que reportan es punto como de 12 años, o sea, 12 años para abajo, o sea, los que están en primaria suelen ser menos contagiosos para los más demás, obviamente teniendo en cuenta un montón de sesgos que nos da la información estadística, pero el menor de 12 años suele tener menos probabilidad, digámoslo así, me corrigen los expertos, de infectar a otros por su edad y teniendo en cuenta que son menos sintomáticos, entonces tosen menos, tienen menos virus, menos carga viral posiblemente menor en nasofaringe, entonces tiene muchos factores que explican por qué infecta menos a los pacientes. Esta pregunta es cascaruda. ¿Qué tan buenas son las vacunas para nuevas variantes? Eso lo iremos sabiendo lentamente, todavía no hay mucha información. La inmunidad
inducida de forma natural o por las vacunas es multifactorial. El sistema inmune lleva miles de años evolucionando y perfeccionando su respuesta hacia la respuesta a diferentes virus, bacterias o a cualquier agente. Entonces, una cosa es lo que pueden medir en laboratorio y ver de pronto los anticuerpos cómo bloquean diferentes variables, diferentes variantes, a evaluar la respuesta global del ser humano a la vacunación. Y para eso hay que tener estudios poblacionales grandes en los cuales haya coincidencia de circulación de variantes de forma importante que te digan a vos, vea, realmente en esta población que está vacunada con tal vacuna y predomina tal variante, la respuesta fue buena, mala o regular. Apenas van saliendo cosas con respecto a ese tema. La variante, aparentemente la variante de Reino Unido no tiene tanto problema con la vacunación, la B117. La P1, que es la brasilera, que es la que nos preocupa porque la tenemos aquí al lado de vecinos, hay un preprint, es un artículo que también está realizado por pares, que fue publicado hace aproximadamente un preprint que salió en Medrix hace como 15, 10 días, en la cual reportan que con una sola dosis, obviamente faltan estudios completos de 2 dosis, hay una efectividad, porque es poblacional, hay una efectividad cercana al 55% para las formas graves, con una sola dosis, lo cual, hombre, es algo que falta muchos datos, pero es algo que es reconfortante, algo que no tranquiliza, porque finalmente estamos aprendiendo todas las cosas, pero da cierta esperanza de que nuestro sistema inmune es muy inteligente, nuestro sistema inmune es útil y es multifactorial, es mucho más que anticuerpos. Es inmunidad de células, inmunidad medida por complemento, o sea, son un montón de variables de la inmunidad que pueden trabajar juntas con un objetivo común. Y los anticuerpos son una muestra que se pueden medir, pero no es lo único importante. Esa pregunta es más que una pregunta, es una consecuencia o es un análisis que hizo Claudia Gallego y quiero leerla completa. O sea que podemos definir que dentro de las principales consecuencias para la población menor de edad es la deprivación, la brecha en oportunidad de escolaridad apropiada, el sedentarismo, etcétera, producto del confinamiento en casa, entendiendo que sí debe seguirse cuidando a esta población pero no generar pánico. Por eso no es una pregunta, es un comentario y quiero escuchar qué opinas, Pablo, con respecto a esa conclusión que nos hizo Claudia Gallego en la pregunta. De acuerdo, digamos que a mí en este momento me preocupa mucho que no estamos revisando muy bien los efectos secundarios que está causando, las técnicas que estamos utilizando para intentar mitigar la pandemia en adultos, el impacto que ha tenido en niños. Se describen muchas cosas. Yo tengo un compañero que es el doctor Sebastián González, que es muy pro defensa de los colegios y él lleva acumulando, digamos, todos los efectos secundarios que ha podido ver reportados en alguna parte. Esta mañana vi que subió otros 2, ya lleva como 35. Entonces ha habido de todo tipo de descripciones, ansiedad, depresión, maltrato intrafamiliar, problemas nutritivos, disminución de las vacunaciones, reclutamiento de menores, cosas que uno no alcanza a vislumbrar hasta que no, digamos, está buscando activamente estos efectos secundarios. Entonces yo sí los invito a que como grupo de pediatras estemos muy pendientes de intentar hacer investigación, a intentar de buscar estos efectos secundarios, porque realmente pues este cuento de que es inocuo para los niños porque lo importante es su integridad física, pues tiene muchos efectos que no estamos viendo muy claramente porque como no están medidos día a día y no ha sido lo importante, nos están faltando en esta ecuación que es tan compleja de manejar. Muy bien, una pregunta muy puntual, la voy a responder porque tengo, no sé, Pablo, ¿tú tienes hijos? No sé si tienes hijos. No tengo. Ok, listo. Entonces la pregunta es para mí. ¿Ustedes envían a sus hijos al colegio? La respuesta cortica es sí. Mi hija va al colegio. Listo, mi hija va al colegio. En este momento, pues no está yendo al colegio porque por normatividad están todos en la alternancia, pero mi hija va al colegio desde septiembre del año pasado. Mi hija tiene 3 años. Cuando empezó la pandemia tenía 1 año y medio. Cuando empezó el colegio tenía 2 añitos y un poquito más. Y mi respuesta es sí, mi hija va al colegio, pero nuevamente les digo, no es que mi caso sea igual al de todos, no todo el mundo puede hacer lo mismo que hice yo, uno tiene que evaluar todo. Mi hija vive con 2 adultos sanos, que son mi esposa y yo, mi hija no vive con nadie más, somos 2 adultos sanos, mi hija es completamente sana y el colegio de mi hija tiene protocolos de bioseguridad muy bien establecidos y de hecho desde que comenzó la pandemia no hemos tenido problemas de casos en el colegio, por lo menos no brotes exagerados o casos como tal, porque eso obviamente no se riega a viva voz, pero no hemos tenido obviamente pues casos que preocupen como tal a los demás compañeros de colegio. Entonces, nuevamente el mensaje ¿cuál es? Mi hija va al colegio, sí, la estoy enviando. O sea, no es que diga, vaya y yo predico y no aplico. No, mi hija va al colegio, pero como les digo, porque en mi caso puedo darme el lujo de que pueda ir porque tiene todas las condiciones adecuadas para ir al colegio.
y mi hija es feliz en el colegio, va, pasa rico, aprende, juega, se distrae, y eso es muy importante, porque finalmente los niños son niños y como Pablo lo menciona, la salud de los niños y la salud de toda la humanidad es mucho más que salud física. Y muchas veces la salud física trasciende hacia el abuso sexual, la nutrición, la falta de seguridad alimentaria, y eso es muy importante. Pablo, ¿continuamos o quieres que despidamos? Muchas No, sí. preguntas, realmente. La última de pronto para cerrar. Ya faltan 5 Listo. para las 9. Perfecto, sí. ¿Qué opiniones tienen sobre un posible aumento de casos de fallecidos en la población pediátrica mediante si abren espacios escolares y de esparcimiento? Lo leí tal cual estaba escrita, pero voy a sintetizar. ¿Qué tan probable pensamos que pueda de pronto no haber un aumento de casos importante o casos de fallecidos en la población pediátrica si daríamos colegios o sitios de esparcimiento para ellos? Digamos que más o menos sintetizando la información que hemos dado hasta ahora, creemos que el riesgo es bajo, en principio, por todas las consecuencias que hemos dicho, pero se tienen que mantener ciertas medidas. Esto tampoco es que entonces nos relajamos, es simplemente bajo ciertas condiciones que en niños son un poco más sencillas que en adultos porque el riesgo es menor. Se podría y se debería hacer y no esperamos que haya un aumento de contagios. De hecho, en la mayor parte del planeta donde se han mantenido abiertos los colegios, ustedes no ven que los picos tengan nada que ver con los colegios y los colegios andan varios meses y no pasa nada. Entonces, realmente creo que ya hay suficiente evidencia para estar casi seguros que con las condiciones mínimas los niños deberíamos hacer el esfuerzo como sociedad de que pudieran salir a esparcimiento y a los colegios. Muy bien. Bueno, en el tiempo es las 9 de la noche. Hay muchas más preguntas, pero bueno, intenté como seleccionar las que me parecían como más acordes al tema de hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir. Pablo, muchísimas gracias por compartir conmigo este panel. Datos muy interesantes, como siempre. Aprendimos mucho de lo que está pasando. Revisar los temas de otras partes me enseñó también muchas cosas porque me muestra que realmente el comportamiento es similar y eso es importante. Los mensajes para llevar a la casa. Recuerden que los niños se infectan con COVID, pero no son la mayoría ni los más graves. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero la vacunación en adultos es una estrategia para proteger a nuestros niños, para proteger a nuestros adultos mayores y para intentar darle fin a esta pandemia que tanto nos ha afectado. Mucho cuidado, cuídense mucho, estamos en muchas partes en pico, aquí en Antioquia estamos en este momento en pico. Recuerden que independiente de las variables o de las variantes que hayan, distanciamiento físico, higiene de manos, uso de tapabocas, no vayan a lugares donde no tengan que ir, no vayan de fiesta. En este momento no estamos en el momento para irnos a festejar nada. Cuídense bastante. Sé que el encierro es difícil, a todos nos afecta mucho el encierro, pero en este momento, sobre todo los que hemos tenido pérdidas familiares, en mi familia perdimos a mi abuela por COVID, duele mucho. Y muchas veces uno dice, si de pronto hubiera hecho algo diferente, ¿cómo hubiera pasado? Posiblemente hubiéramos hecho diferente las cosas. Entonces, por ahora, síganse cuidando bastante y feliz noche para todos. Feliz noche a todos. Muchas gracias por la invitación, Juan.